Bienvenidos a Aura Hispánica, un espacio para mejorar juntos en el aprendizaje del español. Hoy vamos a hablar de algo clave, la comprensión oral. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es simple. Escuchar es lo primero que hacemos cuando nacemos. Es la habilidad más natural y, en el contexto del aprendizaje de idiomas, es la base para prácticamente todo. Exacto. Además, mejora no solo nuestra comprensión, sino también la pronunciación, porque cuando escuchamos, captamos cómo realmente suenan las palabras en situaciones reales, ¿verdad? Así es. Y bueno, también ayuda a entender las expresiones idiomáticas y los giros que a veces no tienen sentido si solo los lees. Es en el contexto escuchado donde cobran vida. Sí. Y la verdad, cuando puedes empezar a reconocer una de esas frases en una conversación, es como, bueno, un momento mágico, como si todo el esfuerzo estuviera valiendo la pena. Claro, pero hay que recordar algo importante. Escuchar no es solo pasivo. Hay que hacerlo de manera activa, prestando atención. Por ejemplo, cuando escuchamos cómo una persona nativa estructura una oración, ayuda a mejorar nuestra propia habilidad para hablar. Totalmente. Por eso digo que, si uno quiere hablar mejor, primero tiene que escuchar más y mejor. Es como un círculo virtuoso, ¿no crees? Sí, y es un círculo que empieza con simples hábitos, como dedicar unos minutos al día a escuchar algo en español, ya sea un podcast, música o incluso conversaciones auténticas. Qué bonito eso, Mateo. Entonces, si escuchar es la base, ya tenemos claro que es el primer paso para unirnos realmente a una cultura y a su idioma. Ya que hemos hablado de cómo escuchar es el primer gran paso para conectarnos con un idioma y su cultura, pasemos a algo un poco más complejo. Los desafíos que vienen con ello. Porque ser honestos no siempre es tan sencillo, ¿verdad? No, no lo es. Uno de los grandes problemas es el ritmo. Los hablantes nativos suelen hablar muy rápido, y eso puede ser abrumador para los principiantes. Exacto. Es como si las palabras se mezclaran todas juntas en una sola frase interminable. ¿Te acuerdas de la primera vez que trataste de entender una conversación en otro idioma? Sí, fue frustrante. Pero no es solo la velocidad, también están los acentos. En los países hispanohablantes hay tantas variantes, y cada región tiene sus propios matices. Totalmente. Por ejemplo, alguien que está acostumbrado al español de México puede sentirse perdido escuchando a alguien de Argentina o España al principio. Son mundos diferentes. Y no olvidemos las expresiones idiomáticas. A veces, lo que escuchas puede no tener sentido si intentas traducirlo palabra por palabra. Se necesita tiempo para comprender esos significados culturales. Sí, y como si eso no fuera suficiente, también está el ruido de fondo. Escuchar en un café ruidoso o con música de fondo puede ser todo un desafío. Claro, y eso destaca lo importante que es practicar en diferentes situaciones, incluso con distracciones. Prepararse para escenarios reales es clave. Hemos hablado de lo complicado que puede ser enfrentarse a todos esos desafíos, ¿verdad? Pero no se preocupen, ahora quiero compartir algunas herramientas prácticas que pueden ayudar. ¿Y si empezamos con algo divertido? Se llama anticipar ideas. ¿Lo has probado, Mateo? Claro que sí. Es una técnica muy útil. La idea es sencilla. Antes de escuchar algo, intentas predecir de qué tratará basándote en el contexto, como el título, imágenes, o incluso quién está hablando. Ajá, es como un calentamiento mental, ¿no? Porque cuando ya tienes una idea general, es mucho más fácil captar los detalles importantes mientras escuchas. ¡Es mágico! Exacto. Y funciona porque tu mente ya está preparada para buscar ciertas palabras o frases clave. Es un hábito que con práctica puede mejorar mucho tu comprensión. Me encanta. Y hablando de mejorar, también pienso que imitar a los nativos es, bueno, una especie de secreto oculto. Reproducir frases que escuchas no solo te hace sonar más natural, sino que también aumenta la confianza. ¿Lo has notado? Sí, definitivamente.
Cuando repites las frases en voz alta, aprendes las pausas, la entonación y hasta las emociones detrás de las palabras. Es como si estuvieras entrenando a tus oídos y tu boca al mismo tiempo. Exacto. Y no tienes que hacerlo perfecto desde el principio. Incluso si solo puedes copiar una parte pequeña, cada intento cuenta. Es esa consistencia la que hace la diferencia. Así es. Y otro método que creo que ayuda mucho, especialmente para aquellos que ya tienen algo de nivel, es la técnica de resumir. Escuchas un audio breve y después intentas contar lo que recuerdas. Sí, lo uso todo el tiempo. Te hace escuchar de manera mucho más activa, porque tienes que enfocarte, como, en el mensaje principal y no solo en las palabras sueltas. Eso es clave. Además, cuando empiezas a resumir bien, no solo mejoras tu comprensión auditiva, sino también tu habilidad para expresar ideas. Estás practicando dos competencias a la vez. Y es una excelente forma de medir tu progreso. ¿No te parece genial ver cómo puedes recordar más detalles cada vez? Por supuesto. Y lo mejor de estas actividades es que puedes adaptarlas a tu nivel y ritmo. Lo importante es practicarlas con consistencia. Exacto. Así que ya saben, empiecen con predicciones, imiten frases y terminen con un pequeño resumen. Les prometo que verán resultados. Ahora que hemos repasado cómo practicar para mejorar la comprensión auditiva, ¿qué tal si llevamos esas técnicas un poco más lejos? Hoy quiero hablar de algo súper interesante y, la verdad, necesario: los acentos. ¿El español tiene tanta diversidad en su pronunciación? ¿No te parece fascinante, Mateo? Absolutamente. Pero también es uno de los mayores retos para los estudiantes. No solo hay diferencias entre países, sino también entre regiones dentro del mismo país. La pronunciación de alguien de Madrid puede sonar muy diferente a la de alguien de Andalucía, por ejemplo. Exactamente. O piénsalo así. El español de Argentina tiene esa melodía única, con el vos en lugar de tú. Y si escuchas a alguien de México, es completamente distinto. Es como un desfile de sonidos. Sí, es casi como aprender varios mini españoles dentro del español. Pero creo que, en lugar de frustrarse, los estudiantes deben verlo como una oportunidad de ampliar su comprensión. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí es donde entra lo divertido de aprender con audios auténticos. Porque cuando escuchas diferentes acentos, no solo mejoras tu oído, sino que también empiezas a captar los matices culturales, ¿no crees? Claro, porque el idioma está profundamente conectado con la cultura. Cuando empiezas a entender jerga local o expresiones idiomáticas, estás comprendiendo una parte de cómo esas comunidades piensan y se expresan. Es algo muy poderoso. Es verdad. Recuerdo la primera vez que entendí la palabra che en Argentina. Fue como si hubiera cruzado un nuevo nivel, ¿me entiendes? Esa emoción de lo logré. Sí, y esos momentos son los que mantienen la motivación alta. Entender algo pequeño, como una expresión típica, puede ser un gran logro y muestra un progreso real. Es importante celebrarlo. Exacto. Porque cada acento que escuchamos, cada palabra que logramos descifrar, nos acerca más a ser parte de ese mundo. Y eso es lo que hace que aprender español sea tan emocionante. Sin duda. La clave es no agobiarse por los desafíos. Al final, cada pequeño paso cuenta. Bueno, después de explorar lo fascinantes que son los acentos y los matices culturales, quiero llevar esta conversación a un plano práctico. ¿Qué tal si hablamos de cómo incorporar el español en tu vida diaria de forma divertida y auténtica? ¿Qué te parece, Mateo? Claro que sí. Creo que una de las formas más efectivas es aprovechar los recursos culturales. Por ejemplo, escuchar música en español no solo es entretenido, sino que también te ayuda a captar ritmos y expresiones naturales. Exacto. De hecho, crear una playlist con canciones de diferentes países puede ser una excelente manera de acostumbrarte a los acentos y las variantes del español.
¿Tienes algún género favorito que suelas recomendar? Bueno, creo que depende de los gustos de cada persona. Pero, por ejemplo, para algo animado y lleno de expresión, recomiendo el reggaetón o la salsa. Y si prefieres algo más suave, quizá baladas o flamenco puedan ser una buena opción. Me encanta eso. Además, no olvidemos los podcasts, que son como pequeñas cápsulas de cultura y aprendizaje. Hay tantos temas diferentes que puedes encontrar algo que realmente te apasione. Es, básicamente, aprender mientras disfrutas. Totalmente. Y los programas de radio en español también son una gran opción. Te exponen a diferentes acentos y al vocabulario cotidiano de los hablantes nativos. Incluso si al principio cuesta, con el tiempo se vuelve más fácil. Eso es clave. Y bueno, si quieres un reto, también puedes probar con series o películas en español. Activar los subtítulos en español es como tener una ayuda extra mientras entrenas tu oído. ¿Sí? Esa es una gran recomendación. Y quiero recordar algo importante. No se trata de entender cada palabra desde el primer momento. La idea es disfrutar del proceso y celebrar esos pequeños logros, como entender una frase entera o captar un chiste. Eso mismo quería decir. Al final, el aprendizaje de idiomas es un viaje, no un sprint. Cada palabra, cada expresión que aprendes, te acerca más a ese objetivo final, pero también a apreciar la belleza del idioma y su cultura. Exactamente. Así que, a todos los que están escuchando, les animamos a seguir practicando, explorando y disfrutando. Porque aprender un idioma no solo abre puertas, sino que también conecta corazones. Qué bonito eso, Mateo. Bueno, y con esta nota, creo que podemos despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Aura Hispánica. Sí, gracias por estar aquí. Recuerden practicar, celebrar sus avances y, sobre todo, disfrutar del español en todas sus formas. Hasta la próxima.